Puedo escuchar el sí. Sí, vamos a hacer papá. Ya, así que carga. Por eso. Usted del flip que hay de carga. ¿Ya te retaron? No, pensé que estaban con el strike. No, por eso son las infladas. Pero si estamos con pino, tiramos van a hacer Vino que suelo. pues está todo No. ¿Cuál es el medio de aquí puede estar ya, yo estoy como comida. Voy a mi casa también porque mis papás van a celebrar el cumpleaños de mi hermana, que es un cumpleaños ayer y el mío. Hoy día a la noche tengo algo que ver en el gimnasio, las empanadas, porque Puro guerrero.
Y era exactamente. Cuando
Ya, me comenta si se escucha bien, por supuesto. Tenemos entonces hoy día la presentación de Andrés Aparicio, por supuesto, y también nuestra última reunión del CEMAS antes del 18, así que momento para también distenderse, por supuesto. Y nada, pues si hay algún comentario, por supuesto, en chat lo mencionan, cualquier tema ahí lo podemos ver después de la presentación de Andrés. Así que si no hay más novedades o noticias, damos la bienvenida a Andrés Aparicio, investigador del Centro CEMAS, para su presentación Future Care. Ya veo. Yo creo que no es necesario el micrófono, así que vas con este nomás. Sí, te puedes poner, por supuesto. Haz un sonido. Son un poquito por ahí, perfecto. Y el luego, pasado. por supuesto, me das un segundo para pasar a la presentación correcta. Y es hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Bacán. Ah, un segundo. Dale, no compartir la pantalla. Ya, bacán. Bueno, muchas gracias, Francisco, y hola a todos, que creo que algunos me han visto por ahí rondando, pero a algunos los conozco, otros no. Gracias, Camilo, por la invitación y bueno, espero que esta sea la primera de muchas presentaciones acá con ustedes. Mi nombre es Andrés Aparicio, tengo una historia rara, así que voy a hablar un poco de eso al principio. Soy colombiano, estoy aquí hace ya, voy a cumplir 20 años pronto. Soy ingeniero, lo que aquí sería un ingeniero informático. En Colombia lo que estudio se llama Ingeniería de Sistemas y Computación. Y soy doctor en artes, en estudios y prácticas teatrales. ¿Ok? Y vengo a hablarles de cuidado y tecnología, que es como el tema en el que he estado en los últimos 10 años. ¿Y por qué? ¿Por qué vengo a hablarles de esto? A mí me pasó una cosa en el 2009. Conocí a esta persona, Alberto Vega. Alberto Vega era un actor relativamente famoso en su momento, fue protagonista de una telenovela que los más viejos probablemente se acuerdan, La Madrastra. Y Alberto en el 2006 tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con una condición que se llama síndrome de enclaustramiento. Yo para ese momento, cuando lo conocí en el 2009, trabajaba en la Católica, en el Centro de Desarrollo de Tecnologías para la Inclusión. Yo venía en mi mundo de ingeniero informático, desarrollaba software para personas con discapacidad. Y justo pasa esto, conocimos el caso de él y empezamos a trabajar en una solución de comunicación basada en el seguimiento de mirada. Y no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. En la máquina nos gastamos, no sé, en esa época eran 13.000 euros y no funcionaba. Le seguía los ojos, pero no funcionaba el software que estamos diseñando porque no respondía a su mirada. Y dimos vueltas, hasta que llegó una neuropsicóloga del equipo y en vez de sentarse a mirar el computador, como hacíamos todos los del equipo que estábamos ahí, lo miró a él. Y se dio cuenta que tenía una cosa que se llama un nistagmo exagerado. Todos movemos los ojos para mirar, pero él los movía exageradamente, involuntariamente, entonces no podía fijar la mirada. Lo único que podía hacer era subir y bajar. Y suena un poco tonto, pero eso a mí me cambió la vida. Porque dije, caramba, vengo yo de este mundo de pensar en términos de requerimientos. Yo venía del mundo clásico de la ingeniería de software. Van a lista de requerimientos, yo la resuelvo, toma el software. Y aquí no hay gente. Y resulta que hay gente. Y en el caso del mundo de la discapacidad, hay gente que además es diferente y que tiene unas necesidades bien particulares. Seguimos trabajando con Alberto, desarrollamos la herramienta de comunicación, funcionó, él recuperó muchos de sus espacios de participación como actor, como dramaturgo, y otro de los intereses que él tenía era la música. Uno de mis tutores doctorales, se llama Rodrigo Cádiz, es músico e ingeniero, y venía mucho tiempo trabajando con señal, con interfaz cerebro-computador. Y empezamos a trabajar en un sistema de composición musical con Alberto, que es la foto que está ahí. El proyecto, bueno, avanzamos, finalmente no lo terminamos porque Alberto decidió salirse, temas familiares, no importa. Pero a mí me quedó dando vueltas el tema de qué pasa con esta conexión entre la tecnología, la discapacidad, los cuerpos diferentes y el cuidado entendido de una forma que ya vamos a ver.
Y a raíz de eso y del proceso doctoral, empecé a cuestionarme esta idea lega de la tecnología. A ustedes no creo que les pase porque están en el mundo, pero fuera de este mundo uno habla de tecnología y lo primero que piensa la gente es en el celular, en el computador, en una cosa digital. Que si uno hace el análisis histórico, tiene un nombre que se llama novofilia. Siempre lo más nuevo, siempre lo que está justo en la punta. Y se le olvida a uno, en el contexto específicamente del cuidado, por ejemplo, que hay cosas que ya existen. El vasito de bebé, la linterna, esa mesita que está ahí era un soporte de esos que uno usa en el baño para poner el jabón, el champú, no sé qué. Pero en este caso, esta señora en ese momento tenía 89 años, ya estaba casi todo el tiempo en su cama. Su familia le había adaptado este soporte con todas las cosas que ella necesitaba al alcance de su mano. El vasito de agua, el control, la crema para su piel. Y ya habían pasado por un proceso de cómo hacemos para entregarle apoyo y herramientas para que ella estuviera bien en su vida cotidiana. Pasaron por muchas cosas hasta que terminaron en esto. ¿Por qué? Porque se salieron de la nomofilia y cayeron en, tenemos cosas en casa. Sin tecnología no hay cuidado. Creo que es una frase que suena razonable. Sin tecnología no hay cuidado, pero ¿por qué? El cuidado es nuestra habilidad individual y colectiva para proveer las condiciones políticas, sociales, materiales y emocionales que nos permitan prosperar a nosotros juntos y con el planeta. Eso yo creo que a muchos de ustedes les suena en todas las líneas que van trabajando acá en el CEMAS. Esto es de un libro que se lo recomiendo cortito, se llama El Manifiesto del Cuidado. Es muy interesante y analiza el cuidado en todas estas dimensiones, tanto individuales como sociales, en diferentes contextos. ¿Cuáles contextos? Desde el individuo, yo tengo que ejercer algún tipo de cuidado conmigo mismo. Tengo que tomar acciones en pro de mi bienestar. Pero también hay una diada, la diada de la mamá con los hijos, el papá con el hijo, la hija con su mamá que ya está vieja, como la foto de antes, pero también, no sé, entre ustedes aquí estaba, no la veo, Scarlett inflando los globos y de pronto alguien puede ayudarla. Todas esas acciones que van por el bienestar de otro se conforman aquí en Diada. Pero además está la familia, la comunidad, la sociedad, el mundo. Entonces hay acciones posibles de cuidado en todos estos niveles que podemos ejercer cada uno de nosotros en diferentes ejes para satisfacer diferentes necesidades psicológicas, sociales, educativas, fisiológicas, bla, 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 bla. Si tengo hambre, tengo que comer. Si veo a alguien con hambre, tal vez le voy a dar comida. Desde eso tan simple. Pero quedémonos en el individuo y la diada. Ejercemos acciones de cuidado todo el rato, aunque no nos demos cuenta que son acciones de cuidado. Con nosotros mismos y las repetimos, pero además entre nosotros, unos con otros. Y esas acciones las hacemos aquí y ahora. Siempre están situadas. No es lo mismo lo que yo estoy haciendo aquí que lo que voy a hacer mañana y lo que están haciendo entre ustedes aquí y mañana. Pero yo puedo ir repitiendo acciones. Hay ciertas acciones que se vuelven comunes, repetitivas. Y sobre esa práctica, sobre esa cosa que yo hago situadamente, voy construyendo algo que puedo transmitir entre individuos, entre diadas y, si recuerdan el resto de círculos, en todas las dimensiones. Esa cosa que yo puedo repetir situadamente y que después puedo transformar en conocimiento transmisible, vamos a nombrarlo solo por efecto de la charla, práctica y técnica. Esto viene de toda una línea de investigación, una cosa que se llama epistemología de la práctica. ¿Cómo construyo conocimiento desde el hacer? La práctica es todo lo que hago aquí y ahora, y hacemos aquí y ahora. Y en la repetición de esas acciones y en el enfrentamiento con situaciones diferentes, puedo ir construyendo conocimiento que se expresa como técnica. ¿Ok? Entonces, en el caso del cuidado, la práctica son las acciones de cuidado. Y en el caso de la técnica, yo puedo entenderla como tecnología.
Como todas estas herramientas, procesos que están materializados o instanciados o realizados de alguna forma en una herramienta, en un dispositivo, en una solución, en un método, que me permiten ejecutar acciones de cuidado aquí y ahora. Ok, y hay un ciclo constante entre estas dos cosas. Porque yo realizo una acción de cuidado, identifico una necesidad, puedo desarrollar una tecnología que a su vez me cambia las condiciones en las que ocurre el cuidado y modifica la práctica y se genera este ciclo de retroalimentación que ocurre en todos los niveles, en todos los ejes que mencioné. Ok, pero no es suficiente pensarlo así. En la ética del cuidado hay 5 dominios, 5 formas de entender el cuidado y de aproximarse al cuidado, que son el reconocimiento, el care about. Yo reconozco una necesidad, reconozco que hay un otro o un yo que tiene una necesidad específica. Un care for, que es la responsabilidad, su responsabilidad frente a esa necesidad. Tengo hambre. Bueno, ¿qué voy a hacer para eso? Voy a buscar cómo. El caregiving, que es la realización, la ejecución de una acción para resolver esa necesidad, haciéndome cargo de ella. Hay una receptividad, porque si soy yo, si es otro, alguien tiene que estar dispuesto a recibir. Por ejemplo, una acción de cuidado puede ser el hecho de dar clases en un colegio, los niños. Hay un profesor, profesora que está en sala entregando un conocimiento. Pero resulta que ese niño, esa niña que está en sala puede no estar receptivo porque tiene hambre, porque tiene frío. Entonces, hay acciones para las cuales yo necesito ser receptivo como receptor de cuidado. Y además tengo la relación. Esto no ocurre en el vacío. No soy yo solo, no somos nosotros dos solos. Esto siempre ocurre en relaciones entre personas, seres vivos, que además van cambiando. A veces yo entrego cuidado, a veces yo recibo cuidado, a veces yo tengo una situación de dependencia, a veces yo soy quien está resolviéndole una situación de dependencia a otra persona. Entonces, en estos 5 dominios ocurren las acciones de cuidado, pero la tecnología, como la hemos estado conversando ahora, puede incidir en cualquiera de ellos. Entonces, yo puedo usar tecnología para reconocer necesidades de cuidado. Puedo usar tecnología para hacerme cargo de eso. Puedo usar tecnología para realizar la acción como tal, para disponerme a recibir cuidado. Entonces, en el ejemplo de la sala de clase, tener una Toyota Mí que mejore el clima de ese ambiente hace que el niño sea más receptivo a recibir la educación. Y en términos de relación, porque me permite además establecer vínculos. Nos queda ahí una cosa muy clave. Todos somos diferentes, ¿ok? Y estamos hablando de construir conocimiento a partir de nuestros cuerpos y de nuestras experiencias, en el aquí y el ahora. Pero resulta que a cuerpos diferentes tenemos posibilidades de acción diferentes. No es lo mismo yo que soy miope, con gafas y sin gafas, y tengo necesidades diferentes. Aquí tengo una necesidad urgente de verle las caras a todos y no puedo. Y tengo conocimientos diferentes, todos. Esas diferencias entre cuerpos hacen que yo necesite, cuando esté pensando en usar tecnología para el cuidado, en involucrar a gente que se llama expertos por experiencia. En este caso son personas con discapacidad intelectual. Son los voceros de MICAE, que es un instituto en el que yo también participo. Y con ellos hacemos muchos proyectos de investigación. Los involucramos como, bien sea como investigadores, bien sea como consultores, para identificar necesidades en todos estos 5 dominios que les mencioné antes. Pero no son los únicos por experiencia que hay. Ustedes sé que trabajan con muchas comunidades. En el caso nuestro, por ejemplo, trabajamos con niños también. Entonces hemos hecho proyectos de codiseño de acceso a la información en salud y de generar protocolos en clínicas para que los niños sepan qué les va a pasar. Identificamos, por ejemplo, un dolor ahí. Hay niños que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico y no saben a qué van. Y en las entrevistas de por ejemplo, había niños que nos decían que los habían llevado a una tonsilectomía. Iban a quitar las amígdalas. Y ellos decían que les iban a abrir y le iban a sacar todo por dentro. A otros le iban a hacer una circuncisión y pensaba que todo mal. Entonces hay expertos por encima, niños y niñas. Y la idea es involucrar a estos expertos por experiencia
de forma cuidadosa en algo que se llama investigación inclusiva, que emerge o sale o crece o se elabora o se desarrolla desde lo que se conoce como acción participación tradicional 60, 70, 80, pero la investigación inclusiva tiene una patita muy particular y es que involucra a estos expertos por experiencias desde el principio. Entonces, si piensan en los 5 niveles, los 5 dominios del cuidado, los involucra desde el reconocimiento. No es que yo llego, tú eres parte de una población en situación de vulnerabilidad, vengo a darte algo, vengo a ayudarte. No, aquí es ustedes que necesitan, van construyendo, que es lo que en la formulación de fondos, por ejemplo, esto es lo que habla de transdisciplina. Esto cumple un poco con ese requerimiento. Entonces hacemos codiseño, pero además también tenemos que pensar en si vamos a involucrar estos cuerpos diferentes, otras formas de pensar, estos expertos por experiencia, tenemos que pensar en otros métodos. Yo, por ejemplo, tengo una aproximación que involucra la práctica artística como investigación. Entonces, en el caso, por ejemplo, que les conté antes, usábamos interfaces cerebro-computador y sobre eso desarrollamos un modelo de cómo hacer investigación desde la práctica artística con eso que nos diera herramientas para entender qué está ocurriendo en el caso de Alberto con su comunicación, pero además qué posibilidades creativas tenía. Y de ahí bueno, salen varios hilos que vamos a conversar después. De esa misma práctica tenemos experiencias pedagógicas para acercar a personas sin discapacidad a la experiencia de discapacidad, sin caer en la trampa de la simulación. No sé cuántos han eh, visto estos ejercicios donde le tapan los ojos a alguien o lo sientan en la silla de ruedas y lo llevan a rodar por partes. Bueno, en general eso en los estudios con discapacidad no está muy bien visto, pero no porque sea malo, sino porque genera una imagen sesgada e incompleta del fenómeno. Entonces, un poco a través de estos ejercicios, lo que hemos intentado es generar estos espacios de construcción de conocimiento de ese otro cuerpo que es diferente. Colaboro, por ejemplo, con otras personas que están pensando el diseño de HRI, de interacción humano-robot, desde la danza. Entonces, ¿qué aporta investigar desde la danza y la performance de danza en el diseño de máquinas? ¿Cómo se mueve la máquina? ¿Qué hace la máquina? ¿Cómo interactúo yo con ella? Ella me pone un ejemplo hace unos días, estaban diseñando, no era específicamente un robot como tal, pero era un sensor de estos de incendio, de humo, que le habían diseñado como un movimiento así para apagarlo, si se activaba por error. Y ya, funcionaba bien. Pero resulta que se lo instalaron en una casa de una persona que tenía, no era Tourette exactamente, tenía una pared cerebral que tenía movimientos involuntarios. Y esta persona se movía todo el rato y apagaba la alarma. Entonces hay que pensar desde esos otros lugares. Okay. Pero además, si estamos involucrando desde el principio, y los involucramos al final. Los expertos por experiencia son co-investigadores y tienen que estar en todo el proceso. Esos niños, por ejemplo, que participaron en el proyecto al principio que les mostré, fueron y presentaron. Han ido a presentar a congresos. Y esto no es porque, ay, sí, el niño, qué lindo presente. No, porque es su conocimiento. Están dando cuenta de todo el proceso de investigación. ¿Por qué hice toda esta vuelta? Si estamos hablando de tecnología. Un modelito muy sencillo. Partimos de un dominio de interés, quiero generar conocimiento, tengo los expertos por experiencia, tengo los investigadores, procedo a investigar, de la investigación me surgen unas posibilidades de intervención, hago intervención y hay una mejora en ese dominio. Esto no les digo nada nuevo. Pero si yo tengo en cuenta los 5 dominios de la ética del cuidado, empiezo a poder hacer un mapeo entre el reconocimiento, la responsabilidad, la realización, la receptividad y la relación. Y veo que la tecnología, ya no solo en términos de voy a hacer esta intervención con esta solución, ¿sí? Sino que puedo aplicar tecnología de forma cuidadosa en todo el proceso. Entonces, si voy a involucrar, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual como co-investigadores, claramente hay un tema de accesibilidad cognitiva. Los papers, no hay acceso directo a los papers para ellos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que pensar en soluciones
que traduzcan estos papers, que mantengan el sentido y que les permitan acceder al conocimiento. ¿Cómo los involucro en una reunión de investigación? Para que participen en igualdad de condiciones, sabiendo que lo que están aportando es experiencia, como de su experiencia como expertos y no desde la academia. Entonces, la investigación y la innovación pueden ser acciones de cuidado. Y ese es como el mensaje que quiero que quede. ¿Por qué? Aquí les voy a contar un poco de lo que hemos estado haciendo con mi equipo hace años. Hemos estado elaborando modelos teóricos sobre la relación tecnología y cuidado, un poco de lo que les conté antes al principio, como procesos de construcción de conocimiento desde la cognición encarnada. O sea, estamos aquí ahora, somos cuerpos construyendo conocimiento en nuestras relaciones. Tenemos una línea larga de harto tiempo de neurodesarrollo en los que hemos estado desarrollando sistemas de medición y seguimiento. Por ejemplo, tenemos herramientas de evaluación neuropsicológica en tablet basadas en juego. Los niños se estresan, ¿no?, un montón con la evaluación, tanto la evaluación educativa como con la evaluación neuropsicológica. Y muchas veces en el contexto sobre todo de discapacidad, hay habilidades que se pierden, que no se ven por eso, por ese estrés. Entonces este tipo de herramientas sirve para ejercer una acción de cuidado frente a la evaluación, por ejemplo. Hemos hecho intervenciones orientadas al juego, apoyadas por tecnología. Estamos viendo la relación entre neurodesarrollo y alimentación. Y aquí, por ejemplo, sé que hay gente que trabaja con biomateriales. Hay cosas que ver. Sistemas alimentarios es un tema grandísimo que tiene relación con autismo, por ejemplo. Cuidado de ciudad, hay otros investigadores con los que colaboro que están pensando en formas en las que el espacio construido facilita o impide algo que se llama los momentos de cuidado vicario. Ese cuidado que ocurre entre dos personas que no se conocen. La señora Juanita que se está subiendo a la micro con 30 bolsas después de ir a la feria. Entonces alguien se acerca y la ayuda. Uno de Daniel Muñoz, que es uno de los investigadores, hizo todo un análisis de cómo las mariposas del Transantiago impiden ese momento de cuidado vicario. Y como otros estilos de control en la micro pueden facilitar esa interacción. Otros están investigando temas de niñeces y ciudad. La altura de los setos, por ejemplo, que hace que no vea uno como conductor a los niños. ¿Qué implica esta altura en ciertos contextos? La relación entre transporte público y discapacidad. Eh, este es uno de los temas como que más estamos trabajando ahora, que es acceso a la información. Básicamente es adaptación de contenido para disminuir o eliminar barreras de acceso a información en salud, justicia, educación, entre otros. Estamos armando un fondo de esto en salud. Tenemos trabajo en economía, cuidado y género, tema grande, la doble carga de mujeres emprendedoras y cuidadoras, y ver cómo la tecnología, en este caso sí, casi toda digital, facilita o impide el ejercicio de su emprendimiento y su cuidado, y cómo eso tiene una relación con su bienestar subjetivo. Por ejemplo, hemos visto que hay muchas cuidadoras, emprendedoras, que dependen de cuadernitos y que dependen de cuadernitos para mantener su contabilidad. Y hay todo un tema con la formalización de sus emprendimientos, que sienten que no pueden porque dependen del cuadernito. Entonces, Fondo Esperanza, que es la institución con la que colaboramos acá, tiene todo un plan para tratar de desarrollar plataformas digitales que les permitan hacer esto y pasar a la formalización, porque eso disminuye los niveles de precariedad económica, por ejemplo. Y eso es una acción de cuidado. Y hemos estado empezando a trabajar en temas de envejecimiento sano en la comunidad, tratando de pensar en herramientas para la construcción de algo que se llama infraestructura viva, que no es solo esto, sino todas estas relaciones entre personas, dependiendo de la comunidad y cómo van a apoyar el ejercicio del cuidado, por ejemplo, y cómo fomentan un envejecimiento sano y positivo. Ejemplos cortitos de cosas que queremos hacer, que ojalá podamos hacer. El tema del neurodesarrollo. Uno de los proyectos que terminamos era un análisis de las interacciones tempranas entre adultos y niños, comparando familias que tienen niños con síndrome de Down y niños con desarrollo típico. Y esto se medía con unas pulseras que miden señal electrofisiológica de conductancia de la piel. ¿Ok?
Eso es una respuesta que está asociada al sistema autónomo, que nos permite saber información sobre cómo se está regulando emocionalmente una persona. ¿Ok? No voy a entrar en el detalle ahí. Pero compramos con el fondo estas dichosas pulseritas y funcionaron bien, pero se descontinuaron. Y una vez descontinuadas, no tenemos acceso a los datos. Pues ahí hay una línea que es interesante pensar en cómo construir sensores y diseñar sensores que nos permitan hacer esto de forma eficiente, no sé si más económica, pero por lo menos que nos dejen tener acceso a los datos a largo plazo. Y no solo por investigación, porque es que resulta que si uno lo cruza con la codificación de la conducta de entre adultos y niños, yo puedo identificar patrones y diferencias entre el tipo de relación que está siendo ejercida en ese momento de juego y la señal fisiológica, porque sabemos, por ejemplo, que a mayores niveles de sincronía entre señales entre las personas, eso me está indicando procesos de corregulación más sanos. ¿Ok? Entonces, si yo logro identificar estos patrones de señal antes, puedo incidir y generar intervenciones en ciertos grupos. ¿Qué cosas podemos hacer ahí? Bueno, los sensores de bajo costo, pero además hay un problema gigante con la codificación de los videos, porque esto toca hacerlo a mano. Y yo creo que ya estamos en un punto en el que el reconocimiento de videos y análisis de imágenes está para que hagamos al menos un paso automático y ya después un paso de verificación manual. Lograr estas dos cosas nos va a permitir generar una plataforma a la que después los profesionales de psicología, por ejemplo, suban un video. Y ese análisis de ese video les dé sugerencias sobre qué tipo de interacción están teniendo y qué tipo de intervenciones se pueden hacer con las familias. Acceso a la información, les comenté. Eso ya está hecho. Consentimiento informados. Yo sé que a Juan Alberto esto le interesa. Esto es de los simples. Y si uno lo lee igual es complicado. Y en Chile todavía pasa, está prohibido, pero todavía pasa, que se esteriliza a las mujeres con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Entonces, hubo un proceso en el que todavía estamos por salir al público, así que esto no tiene logos, en el que nos pidieron generar versiones en lectura fácil de estos consentimientos. Y ya lo hicimos. Un proceso manual. Esto implica gente pensando en el texto, haciendo una traducción, luego una validación por parte de un grupo de personas con discapacidad intelectual que están entrenados en el método para generar tanto los textos como las imágenes. Pero ese paso, ese primer paso a generación de texto, es un rollo, es demorado. Y ese es un paso que se puede hacer con la prensa de máquina. No es un problema muy difícil en términos técnicos. Sin tecnología, no hay cuidado. Espero que los haya convencido. ¿Cuál es la idea? De pensar la tecnología desde la ética del cuidado, en que queremos crear soluciones centradas en la idiosincrasia de cada uno de nosotros, de las personas, sus contextos, con procesos adaptativos. ¿Y por qué adaptativos? Porque somos diferentes y ya, estamos en contextos donde no tenemos discapacidad. Pero si involucramos poblaciones con alguna vulnerabilidad, con discapacidad, migrantes, rurales, pueblos originarios, empiezan a surgir un montón de temas para los que la solución típica no funciona. ¿Por qué queremos hacerlo? Para fortalecer conexiones ya existentes entre quienes están cuidando y facilitar la creación de nuevas relaciones. Cuestionando los supuestos sobre qué es, cómo se ve, cómo se siente y cómo se usa la tecnología. Eso que tiene colgada la muchacha es un audífono de inducción, un implante coclear. Que, no sé, mi suegro ya está duro de oído, no quiere usar el audífono porque dice que se ve horrible. Él no se va a poner eso. Bueno, tal vez si uno le pone una cuestión que es más piola o más bonita o que va con la vanidad porque no son excluyentes, tal vez lo usaría. ¿Por qué el audífono se tiene que ver así? Claro, probablemente hay unas cuestiones técnicas, pero no siempre son las técnicas las que hacen que se vea como esa cosa gigante estoposa. Y la idea es usar métodos novedosos para obtener la información que necesitamos. Lo que le mencionaba de la práctica artística. Por ejemplo, es un caso donde
uno de los investigadores usa cómics construidos a partir de los videos para hacer un análisis etnográfico de eso y construir narrativas y de las interacciones del cuidado vicario a partir de eso. Y eso lo puede transmitir porque ya tengo el video, hago la narración del video, pero no es tan fácil de diseminar. Entonces se ha inventado él un método a partir de los cómics para esto. Y así incidir en estructuras y sistemas que soportan nuestras acciones hacia una postura más cuidadosa. Bueno. Perfecto, entonces abrimos la mesa o el suelo para las preguntas. ¿Algún comentario? José Ignacio, Felipe, online también, que no puedo pasar por allá, Sí. pero Yo miro. claro, es que no puedo pasar. No, no hay nada en el chat. Ignacio, dale, dale. ¿Alguien me puede ayudar para... Muy amable. Ahí. Hola, André, muy interesante la presentación y abre mucho la perspectiva de lo que puede hacer un centro de investigación como el de nosotros en el campo de cuidado, en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, en sensores de bajo costo para determinar actitud de comportamiento, en técnica de visión por computadora. Yo creo que lo que ha sido es muy útil para nosotros también ver todo lo de múltiples aplicaciones de la tecnología en el tema de cuidado, como tú lo expresaste. Ahí me pareció muy interesante lo de visión por computador, o sea, quizás con técnicas de visión computador que no son invasivas, se pueden hacer análisis de comportamiento y marcar distintas etapas de cómo van desarrollándose las acciones. Yo vi hace poco una plataforma que tiene un cirujano, parece que el tema de los simuladores no dio mucho negocio, pero amplió la plataforma a utilizar la visión por computadora para medir, o sea, para evaluar cualquier tipo de proceso manual y todas estas cosas. Entonces, me lo mostró, por ejemplo, cómo lo están aplicando en distintos casos, ¿no? Una aplicación puede ser lo tuyo perfectamente, hay que grabar como un video y entonces determinar. Entonces, ellos iban, por ejemplo, me mostraron un video y estaba vinculado incluso con ChatGPT. No sé hasta qué punto llegaba a eso, pues, al menos era un demo, pero lucía bonito. Entonces, aparecía, hacía una acción y se reflejaba en ChatGPT la respuesta, hizo tal cosa, después hacía la otra y pasó al segundo paso y eso me llamó mucho la atención y creo que tiene relación con estas cosas que tú estás planteando ahí. Bien. Así que te felicito por la perspectiva que haga. No, pues, gracias, Andrés. Dos preguntas. La primera más directa con respecto, por ejemplo, al estudio que mostraste de estos niños, donde había un cierto dispositivo que les apoyaba a entender mejor los procedimientos, que os entendí que era, ¿no? Pero para entender bien cómo el proceso completo de la investigación. O sea, hay esa identificación, se trabaja con ellos, pero ¿qué tipo de análisis o de investigación se hace o qué fue, por ejemplo, lo que presentan estos chicos en el Congreso? Ya, ok. El proyecto inicia, como algunos proyectos, por un tema personal mío y de mi familia. Ese proyecto que vimos se llama ADRI, Acceso Democrático a la Información, en salud, inicialmente en salud, y se llama ADRI porque Adri era mi hermana menor. Y mi hermana menor muere de cáncer de mama hace unos años, en parte porque no recibió información adecuada. Y nos queda la cosa y uno está en este mundo y okay, le da la cuestión. Y uno de los temas que salen además en el trabajo con nuestros voceros con discapacidad intelectual es el tema de la salud. No entiendo. No entiendo qué me están diciendo. No entiendo qué me dice el médico o la médica. No entiendo por qué me tengo que tomar esta pastilla. No tengo por qué tengo que hacer esto. Y el tema de los consentimientos, como les conté hace un rato. Entonces, estaba todo este como mundo de cosas y surge la oportunidad de armar un proyecto en acceso a la información en salud
Y nos concentramos en niños porque justo estaba pasando que en la población específica infantil de niños con discapacidad intelectual, el tema de la odontopediatría es un temazo. Esto de acostarse y quedarse quietos durante una hora con la boca abierta y sentir dolor, si para uno es un tema, ¿no se imaginan la cuestión emocional ahí? Y esto después como que lo escalamos a, bueno, todo esto que nos dicen los expertos por experiencia, conversamos con niños con desarrollo típico y nos dijeron, pues, que también, menos saber es horrible. Lo que les conté al principio, entonces lo que hicimos fue usar un método que se llama Fotovoz, ¿ok? Que es una metodología de investigación cualitativa en la que, en este caso, los niños andaban con unas camaritas. En las fotos tal vez se vienen. Iban tomando fotos y hicieron un recorrido como si fueran a ser sometidos a un procedimiento de baja complejidad en quirófano. ¿Ok? Entonces llegaron a una habitación, se les pusieron las batas, los gorros, las cuestiones, se subieron cada uno como de a 3 o de a 4 en las camas de hospital, se les llevó por donde tenían que ir y ellos iban tomando fotos de todas las cosas que les llamaban la atención. Llegamos a sala, nos abrieron un quirófano. eh, Esto lo estaba guiando un anestesiólogo que era quien estaba interesado en el tema, porque anestesiología también otro tema, y les explicó cómo funcionaba se me olvidó, la cuestión está. Para qué era la cama, por qué la luz, por qué es así, por qué de esta forma. Todos están como, pero esto es más grande de lo que se ve en las películas, porque está la operación gigante. Eh, Tomaron estas fotos, después tuvimos una sesión ese mismo día de trabajo, hagan de cuenta, en esta sala, con materiales de dibujo, crayones, ¿cómo se llama aquí el pegastick? Stick picks, eh, donde ellos construyeron una narración de su experiencia. ¿Ok? Después, todo este material se lleva y se analiza como más tradicionalmente forma cual. Entonces se sacan temas, se sacan conceptos, se hace un análisis de teoría de Grounded Theory y de ahí se elabora todo, todo como un análisis del discurso de sus experiencias y volvemos con ellos. Y se reitera un par de veces y de ahí sale una guía, como un protocolo con su material, con el material producido por ellos para apoyo en la clínica a cualquier niño que llegue. Entonces, en este caso particular, ahí veníamos apoyados por las camaritas y por todo el material que se usó en las sesiones de trabajo. Eso. Y tal vez solamente para dejarlo, pero cuando tú planteas esta idea del cuidado del futuro, eh, o sea, comentaste el tema de la relación de las prácticas de cuidado y la tecnología, pero incorporas el tema de la ética del cuidado. Y yo creo que sería interesante ver como, a qué te refieres realmente con ética del cuidado, porque no sé si es de entrada no es una terminología que usamos tan seguido, y creo que es uno de los aspectos más importantes que le pusiste énfasis, porque si esta ética es aplicada también a la herramienta tecnológica, es ética aplicada a hacerse cargo de todo ese panorama integral de cuidado que hablabas. Entonces, tal vez ahí solamente entender bien ese aspecto. Tengo que volver un poquito atrás, pero ahí le explico. Acá. Ya. La ética pues, es una corriente filosófica sobre la ética que aparece hace en los 70 se empieza a elaborarse, 80 que viene de toda una corriente de filosofía feminista, que un poco dice, aquí vivimos en relación con otros y el bienestar y el bien ocurren en relación con otros. No podemos pensar no sé, el sujeto clásico, hombre, cis, blanco, que está encima de la creación. Esto no funciona así. ¿Cómo pensamos esto desde la interdependencia? Y como que la relación de interdependencia más eh, material es la relación de cuidado de dependencia. Yo agarro mi guagua, cambio los pañales,
Pero esa relación que hay ahí no ocurre solo ahí. Esa necesidad de resolver y de mejorar y de incidir en el bienestar mío y de los otros ocurre en muchos contextos. Es un poco lo que hace toda esta elaboración de la ética del cuidado, es pensar, bueno, esta cuestión del bienestar, del bien mío y de los demás, en la interdependencia, cómo se construye y cómo la pienso en términos, en todos estos contextos. Entonces, estos 5 dominios, por ejemplo, son de una investigadora que se llama Joan Tronto, que empieza a pensar desde la diada y llega a los sistemas de gobernanza, democracia, justicia social. Y ella entonces elabora estos 5 dominios como que para yo poder entregar cuidado, para yo poder incidir en mi bienestar y en el de otros, tengo que me cuento. Pues empieza a elaborar como esta cadena de dominios. Y un poco la idea de pensar tecnología desde ahí es que podemos inventarnos un montón de herramientas, ¿no es cierto? Porque bacán. Y ya, bacán. Inventarnos las herramientas. Pero si yo les pongo esta postura ética del cuidado encima, empiezo a ver que, claro, tal vez hay caminos que son mejores en este contexto que otros. Entonces, la discusión de moda, la inteligencia artificial, ya sirve para un montón de cosas aquí y ahora, pero ¿cuál es el costo ambiental? Y hay toda una discusión gigante sobre si efectivamente eso va a dar el agua, el costo de la electricidad. Entonces uno tiene que empezar a sopesar estas cosas porque no es solo aquí y ahora el bienestar. Ya, yo puedo diseñar una herramienta que me sirve aquí o no sirve aquí, pero ¿qué efecto tiene en 10, 15, 20, 30 años? Que son preguntas que en general nos hacemos, pero muchas veces no hay un marco o no hemos traído un marco para pensarlas. Entonces, un poco lo que ofrece esto es como, ya, aquí está acá. ¿Cómo pensamos en las consecuencias? ¿Cómo pensamos, si tenemos dos soluciones posibles, por cuál me voy? Tal vez esta es una forma de tomar decisiones. De acuerdo. Gracias. Hola, Hola. buenas tardes. Yo la verdad llegué tarde, pero alcancé a recibir sobre esta tecnología y me parece que tiene harta complejidad, pero es bien completa, según yo. O sea, que se utilice esta ética del cuidado y además este diseño de experiencia que está enfocado en el usuario. Me parece que tiene bastante valor. Y quisiera preguntarle si es que este diseño de experiencia se refiere más bien a que una persona solamente se dedica a todo lo que viene con esta tecnología o hacen también esta división de etapas en el diseño de experiencia. O sea, si es que hay solo una persona que se encarga de todo Ya, o hay varias que tienen distintas etapas. ya, creo que te entendí. Estás pensando como en la figura del diseñador de Sí, experiencia. Ya, ok. en verdad sí. Sí y no, porque esa figura sigue existiendo. ¿Ya? Pero al pensar desde la experiencia del usuario, como esos expertos por experiencia, la bajada final probablemente la va a hacer esa persona, que va a tener como un montón de insumos. La diferencia está de dónde vienen los insumos y cómo llego yo a esa información que va a insumar a ese profesional, por ejemplo. Entonces, antes de que llegara, estaba poniendo ejemplo de cuando yo venía del mundo solo de la ingeniería informática, que a mí me llegaba una lista de requerimientos y yo cumplía con la lista de requerimientos y sacaba un software. ¿Mm? Y cumplí. Y check, bien. Ok. Pero cuando uno se enfrenta con gente y con gente que tiene necesidades muy particulares, esto no funciona. Entonces, claro, aquí había una experiencia, un diseño de experiencia, pero era un diseño de experiencia que no tenía en cuenta al usuario final. Yo hago entrevistas, se hacen entrevistas en lo más tradicional, se levantan requerimientos desde ahí, pero hay un supuesto que no siempre es correcto. Y es que el levantamiento de requerimientos que hago acá se puede trasladar limpiamente a la interfaz, por ejemplo. Y dejo de hablar con ese usuario. Un poco aquí la diferencia es,
la acción de cuidado en este diseño es involucrar a ese usuario en todo el proceso y no a uno. Sí, dependiendo del grupo, tengo que involucrar a varios con necesidades muy diferentes. Y la gracia y la dificultad y lo bacán es cómo llego a esa solución que cumpla con las expectativas de todos y le ofrezca soluciones a todos. O cómo tomo la decisión de decir, solo voy a trabajar en este grupo con estas necesidades y después veo qué hago con este. ¿Mm? Gracias. Yo, Sí. una pregunta. Ya, ya. Tú hablabas un poco también dentro de todos estos cuidados de los cuidadores, de cierta manera, y tú hablabas de la experiencia que no es lo mismo poner un pañuelo a sentirlo. En relación a eso, y te quiero poner el tema un poco de la discapacidad de la neurodivergencia. Hoy en día hay estadísticas que por lo menos un 20% de cada sala de los niños son neurodivergentes, pero se hace mucho énfasis en que los niños neurodivergentes tienen que ir a terapia ocupacional, neurólogo y todo. De cierta manera ellos se tienen que acomodar a la sociedad. ¿Se podría hacer algo como para aumentar la empatía de los 16 restantes que entiendan cómo ve el mundo los neurodivergentes como que el sacrificio sea por ambos lados, o sea, de apoyar a uno, pero también de apoyar al otro, porque hoy en día hay una convivencia. ¿Se podría utilizar esta tecnología para que un neurotípico entienda cómo ven la vida los neurodivergentes? Se pueden hacer muchas cosas. La semana pasada hubo un seminario, justo hubo un seminario de investigación interdisciplinaria en autismo particular, aquí, que fue educación, gobierno y medicina. Y salieron cosas muy interesantes. Lo sé porque estoy metido también en eso. Se pueden hacer muchas cosas y efectivamente un poco ¿cómo se llama esto? El foco de la responsabilidad se pone en la persona, que es el modelo clásico de la discapacidad. Eso es problema suyo. Arrégleselas. Usted está enfermo. Está raro. Y un poco lo que debe ir ocurriendo es ese tránsito a un modelo más social, más biopsicosocial, en el que somos todos quienes tenemos que ejercer estas acciones para incluir, integrar, como le queramos decir, no importa. En esa medida sí hay cosas que se pueden hacer. Desde cambios estructurales que son relativamente sencillos, ese tipo de luces, pensar si la luz es de esas luces que suena, porque nosotros no lo oímos. No sé aquí, si hay alguien autista, por ejemplo, que tiene alguna sensibilidad auditiva. Bueno, hay luces que suenan y que son desesperantes. ¿Mm? Entonces, si tienes 20% de la sala, de los que la mitad de ese 20% oye la luz, pues no van a poder entender nada de lo que les están explicando. Entonces, hay cambios súper simples que puede hacer el ambiente. Respecto a la generación de empatía, claro, hay ejercicios. Uno puede pensar en crear experiencias a partir de lo que cuentan esos niños hacia sus compañeros. La trampa, un poco cuando hablaba de la simulación, está en que, ¿cuál es el problema de ponerse de taparse los ojos? Que yo sé que me los destapo. Uno. Y dos, que en la medida en que entendemos la discapacidad no como una cosa centrada en el individuo, sino como una cosa que ocurre en la interacción entre un cuerpo y el ambiente, hay una dimensión social que esto elimina. Una investigadora discapacidad que además investiga teatro, se llama Petra Coopers, escribió mucho sobre esto hace muchos años y decía, ya, ¿quieren hacer estos ejercicios? Bacán, háganlo de esta forma. Y se lo hacía con los alumnos. Consigue un bastón de ciego, blanco. Usted ve. ¿Mm? Salga con el bastón. No tiene que hacerse el que no ve. Usted camine con el bastón, solo va haciendo así. Pero usted mire, no tiene que hacerse, ¿no? Solo y acompañado. Y vea la diferencia. Usted está viendo, usted no necesita taparse los ojos. Y es impresionante cómo, no sé, ¿te puedo tocar? Sí. Está en la calle, él lleva el bastón, está solo, va a cruzar la calle, llega alguien.
Ni siquiera le pregunta si quiere cruzar, si necesita cruzar, si necesita ayuda. Deja de haber persona. Y eso no te lo da el taparte los ojos. Entonces habría que trabajar con esos niños a ver cuáles son sus experiencias, qué cosas están recibiendo de vuelta en términos de exclusión y trabajar desde eso. Ya estamos en la hora. A todos. Pues,